Listo, ya debería estar grabando. Y pues bueno, quiero que hagamos estos 3 ejercicios para que sepamos qué podría venir en el examen. Y ya de ahí, pues no sé si tienen dudas puntuales, pues me gustaría atenderlas. Después de resolver estos 3 ejercicios, voy a dar como una pequeña demostración de lo que yo quiero que venga en el reto de mi parte. Además de lo que pide Agustín, a mí me gustaría que pudieran hacer un análisis de los nodos y ahorita voy a poner un ejemplo de eso. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esto. Ya habíamos hablado de equilibrio, vimos unos ejemplos en clase y vimos aparte un análisis de una viga y un análisis de losas. Entonces, en este caso vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Déjenme lo quito de acá y lo voy a... para que tengamos donde trabajar. Listo, ¿ven PowerPoint? Vamos a hacer este trabajo aquí entonces, chicos. Primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les decía la vez pasada. Recordemos que todo esto tiene que ver con equilibrio. Un cuerpo en equilibrio significa que todas las sumas de sus fuerzas y momentos son cero. Teníamos 3 ecuaciones de equilibrio y yo les había mencionado que era sumatoria de fuerzas en X debe dar 0, sumatoria de fuerzas en Y debe dar 0 y sumatoria de momentos debe dar 0. Son nuestras 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Recuerdan cómo sabíamos si una estructura era isostática o hiperestática? Chicos, Y tenía más de 3 fuerzas, ¿no, profe? tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, tenemos que analizar nuestra estructura para ver cuántas incógnitas tiene el sistema. En este caso vamos a dibujarlas por acá. Esto es una llantita, es un roller, quiere decir que en X no tengo yo restricción, en Y sí. Entonces aquí tengo, digamos que a Y, una incógnita. De este lado se dan cuenta que sí restringe en X y Y, entonces aquí tengo una restricción así y tengo una restricción así. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Tres. Ok, incógnitas, vamos a poner aquí. Tenemos AX, no sabemos, bueno, más bien AY, no sabemos cuánto equivale. Tenemos BX, no sabemos cuánto vale. Y tenemos BY, que no sabemos cuánto vale. Son las 3 que tenemos que encontrar. Entonces, si tenemos 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, esta es una estructura isostática o hiperestática. Isostática. Isostática, muy bien. Entonces ya tenemos nuestras 3 ecuaciones, ya tenemos las 3 incógnitas que estamos buscando. Vamos a comenzar con nuestro análisis. Sumatoria de fuerzas en X. Empezamos con esa. Sabemos que tiene que darnos 0. Entonces, perdón. Entonces vamos a comenzar con qué fuerzas tenemos en ese sistema que estén en X. ¿Alguien tiene alguna ahí? Chicos, no vamos a avanzar y no vamos a salir si no me van apoyando, entonces necesito que me apoyen, porfa. ¿Qué fuerzas tenemos en X? No hay en X, ¿no, profe? Nada más tenemos Bx en realidad, Bx y esto sería igual a 0. Entonces, de las 3 incógnitas que tenemos de este lado, la primera, o sea, Bx, ya está, es 0. Ahora, eso fue la parte fácil. Recuerden que no siempre es así. ¿Qué pasa si yo tuviera una fuerza que tuviera una dirección como esta, tal vez? Tendríamos que descomponerla en sus 2 componentes, uno así y otro así, y ahora sí tendríamos una fuerza en X que tendríamos que contrarrestar, ¿ok? Ojo ahí. Ahora,
el siguiente que tenemos que analizar nosotros, pues ya depende del orden en el que quieran. Yo casi siempre me voy con fuerza en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y, chicos? La P, las 6 kips y 6 kips. Ok, pero díganme sus signos, cómo van, cómo tenemos que resolver esto. Menos P, menos 6 kips, menos 6 kips, ¿no? ¿Cuánto vale P? Ahí arriba dice, ¿no? Menos 15 kips, menos 6 kips, menos 6 kips. ¿Qué más? ¿Solo eso? También A y B falta. Ok, positivo o negativo. Positivo. Ok, más AY más BY. Y esto nos da 0. Ok, de aquí lo único que podemos hacer es despejar AY o BY porque no podemos encontrar nada. Vamos a despejar AY. Es igual entonces a, pues si pasamos todo del otro lado, sería 15 positivo, 6 positivo, 6 positivo. ¿Cuánto nos da eso? 27. 27 kips menos BY. ¿Ok? Hasta ahí podemos llegar. Ahora, por último, sumatoria de momentos. Pero respecto a qué punto, A o B, ¿cuál les parece mejor? A. Ok, debe darnos 0. Entonces recordemos que ahora hay que analizar a partir de este punto todas estas fuerzas que interactúan con A. La fuerza en X, recordemos que a pesar de que yo la puse ahí, realmente va sobre el mismo eje del punto. Entonces, en realidad no afecta. Por eso esa no la vamos a tomar en cuenta. Porque va sobre el mismo punto, la misma línea de aplicación. Y recuerden que es fuerza por distancia. Entonces, si no hay distancia, pues sería fuerza por 0, 0. Ok, entonces, ¿qué momentos y qué fuerzas tenemos que considerar? Yo siempre trato de irme de la izquierda a derecha, entonces la siguiente fuerza que interactúa con esto sería esta de acá, que es 15, nada más que ahora hacia abajo no siempre significa negativo. ¿Qué significa esto? Si está tratando de hacer girar la estructura en este sentido. ¿Es un momento positivo o negativo? Positivo. Positivo, seguros. No, negativo. Recuerden que si estamos hablando de este punto y esta estructura está tratando de hacer girar hacia acá, ¿esto es en sentido a las manecillas o en sentido contrario a las manecillas? Manecillas. O sea, es un momento negativo. Ojo ahí, chicos, porque con esto pueden tener mal el ejercicio. Entonces sería menos 15 multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Ah, 3. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál sigue? Tenemos después la de B, BY. No la conocemos. Respecto a este punto, estaría tratando de hacer girar la estructura así. Entonces, ¿es positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Más BY, que no lo conozco, multiplicado por ¿cuánto? 9. Por 9 pies. Muy bien. ¿Qué más? Menos 6 multiplicado por 11. Ok, menos 6 multiplicado por 11 pies. Y por último, igual menos 6, pero multiplicado por ¿cuánto? Por 13. Muy bien. Y esto es igual a 0. Entonces vamos resolviendo esto. Menos 45 más 9 BY menos 66 menos 6 por 3, 18 y llevamos 1, 6 por 1, 6, 78 creo. Y esto sería igual a 0. ¿Ok? Despejamos para BY, o sea, 9 BY es igual a, y pasamos todo del otro lado, o sea, 45 más 66 más 78. Entonces sería BY es igual a la suma de esto, o sea, ¿alguien me puede ayudar ahí? Serían 111, 189 según. Pero chequenlo bien ustedes. BY es igual a 21, profe. BY es igual a 21. ¿Sí les dio eso? Sí, profe. 189 entre 9. Ok, muy bien. 21 kips. Correcto. Entonces ya tenemos BY.
que era lo que estamos buscando aquí, 21 kips. Y entonces, por último, 0 kips, falta encontrar AY. ¿Cómo lo encontramos? Sustituyendo BY en esta ecuación. Entonces, AY es igual a 27 kips menos 21 kips. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto nos da AY? 6 kips. Muy bien, 6 kips. Lo encontramos, está de este lado, 6 kips. Entonces, buscábamos 3 incógnitas, ya las encontramos las 3. Hace sentido que tenga de este lado, a ver, dame chance, hace sentido que si esta parte de la estructura está conservando, está recibiendo 12 kips así de pegados, chance A no está aportando tanto, hace sentido, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ya hicimos el primer ejercicio, ¿se dan cuenta? Estuvo bastante rápido. No hubo tanto que tuviéramos que, pues bueno, que tuviéramos que andar modificando o así. A ver, denme 2 segundos. Como lo hice en esta cosa. Déjenme pongo hoy. Listo. Ok. Y ya nada más. Ahí está. Muy bien, ya tenemos esto de acá para que lo tengan ahí a la mano. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es esta grúa de aquí, ¿ok? Vamos a resolverla. Vamos a resolver este ejercicio también para que podamos terminar la clase del día de hoy. Vamos a aclarar dudas. Ok, chicos. Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Sabemos que no se parece al ejercicio anterior, sabemos que no es una barra, pero se puede analizar de igual manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber si es isostática o hiperestática. ¿Esta estructura es isostática o hiperestática, chicos? Por ejemplo, aquí vemos que no es igual este de aquí que este de acá. Aquí sí tenemos una restricción en Y y una restricción en X, perdón, y una restricción en Y. Y abajo se dan cuenta que es distinto a la restricción. Aquí solo tenemos restricción en X. No tenemos restricción en Y. La propuse positiva, ¿ok? Ahora, ¿cómo analizamos esto? Lo mismo. Nuestras ecuaciones de equilibrio, sabemos cuáles son. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas, chicos? Bueno, ya no les voy a preguntar, voy a hacer yo. AX es igual a 0, AY es igual a 0 y BX es igual a 0. ¿Ok? Tenemos esas tres incógnitas. Como lo vimos, es una estructura hiperestática, isostática, perdón, porque son tres incógnitas y tres ecuaciones de equilibrio. Entonces, no tengo por aquí mi calculadora, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos la primera, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Aquí, a diferencia del anterior ejercicio, sí tenemos fuerzas en X. Aquí, por ejemplo, antes de seguir, tenemos que ver cuáles son las fuerzas que tenemos involucradas. Aquí dice que una grúa tiene una masa de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400. Pues bueno, en este caso, primero que nada, tenemos que ver que esto es masa. Masa no es fuerza. Entonces, aquí tenemos dos vectores de masa.
¿cuánto sería, por ejemplo, esta fuerza? ¿Cómo sabemos cuánto sería? Sería los 1000 kilogramos por 9.81, que es lo de la gravedad. O sea, los 9810 newtons. ¿Ok? Eso es lo que tenemos de este lado. Y de este lado, ¿cuánto tendríamos? Sería 2400 por 9.81. O sea, 23.544 newtons. Ya tenemos las fuerzas ahora sí. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos acá? Tenemos AX más BX igual a 0. Desde aquí puedo darme cuenta que AX y BX, alguna tiene que estar al revés. Pero bueno, vamos a dejarlo así por lo pronto. AX es igual a menos BX. No tenemos más información ahorita en X, ¿ok? Vamos ahora con nuestro análisis en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? A Y tenemos menos 9810 y tenemos menos 23.544. Y esto nos debe dar 0. Entonces, AY es igual a, pasamos del otro lado esto, y tenemos entonces 23.544 más 9.810. Me da 33.354 newtons. Ya tenemos AY, así de sencillo. Entonces, puedo sustituir de este lado. AY es igual a 33.354 newtons. Muy bien, ya tenemos AY. Ahora, ¿qué nos hace falta? Sumatoria de momentos. Muy bien, vamos a hacerlo. Sumatoria de momentos. Los voy a hacer respecto a... Vamos a hacerlo respecto a... ¿Ok? Entonces, esto es igual a 0. Respecto a... Voy a analizar primero BY, bueno, más bien BX, que está tratando de hacer girar la estructura hacia arriba. Entonces, ¿cómo puedo yo analizar esto? Sería la fuerza de BX, que no conozco, BX. Primero que nada, este momento sería positivo o negativo respecto, o sea, BX estaría siendo un momento positivo o negativo respecto a, en este caso sería positivo, correcto, porque la flecha, si se dan cuenta, está tratando de hacer girar hacia este lado la estructura. Entonces, sabemos que el momento de BX sería positivo. ¿Qué distancia tendría? 1.5. ¿Correcto? Es una distancia perpendicular, ¿recuerdan? Tiene que ser a 90 grados, entonces estos sí son 90 grados, 1.5. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Las dos fuerzas de aquí respecto a, estas dos fuerzas estarían tratando de hacer girar la estructura así y así. O sea que las dos son momentos negativos. ¿Ok? Desde ahorita puedo ver que son momentos negativos. Los voy colocando menos. Ahora, ¿qué fuerza tenemos? 9.810. La distancia, recuerden que tiene que ser en línea perpendicular, tiene que ser en ángulo perpendicular. Entonces, si yo tiro una línea a 90 grados, aquí están los 90 grados, la distancia es de 2 metros, ¿ok? Entonces, 9.810 por 2 metros, y ya habíamos dicho que era momento negativo, pero ahora es 23.544 por la distancia que hay hasta el punto A, que serían 6 metros, ¿ok? Y esto es igual a 0. No se olviden que todo esto parte de que es una igualdad a 0. Entonces, hacemos estas operaciones para ver qué obtenemos. Sería 1.5bx. De este lado tendríamos menos 9.810 por 2, 19.620. Y por último tendríamos menos 23.544 por 6. O sea, 141.264. Y esto es igual a 0. Despejamos todo esto para que tengamos lo siguiente. Sería 141.264 más 19.629 me da 160.893. Y todo eso dividido entre 1.5. ¿Ok? Entonces BX me da 107.262. 107.262 newtons. Ya tenemos de los tres, ya tenemos otros 107,262 newtons. Falta AX. Regresamos a la primera ecuación. Si se dan cuenta, vamos a retomarla y sería
Despejando al revés, bx es igual a menos ax. O sea que, más bien al revés, ya lo teníamos bien despejado. Ax es igual a menos 107,262 newtons. ¿Qué indica que Ax sea negativo, chicos? Recuerdan que antes habían dicho, es que no aguantaba. No, no significa eso. ¿Recuerdan cuál era la explicación de que nos diera negativo? Que estaba jalando, ¿no? Sí, exacto. Que yo propuse BY tiene sentido que sea así, pero AY es el que no tiene sentido entonces que esté hacia el lado derecho. ¿Qué implica eso entonces? Que esté negativo implica que este vector, en lugar de ir ahí, girar, va así. Ahora analicen para ver si les hace sentido este análisis. Quiere decir que si esta grúa está tratando de doblarse hacia abajo, así, este de aquí sí tiene sentido que lo esté manteniendo pegado a la pared mientras que el otro lo está soportando. ¿Les hace sentido o de plano no es lógico esto? No, sí hace sentido. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, ya encontramos, ya lo pueden expresar nada más al final de esta manera. Ustedes cambien ya su vector hacia el otro lado y ya nada más ustedes determinan que esto es igual, 107,262 newtons, pero negativo. ¿Ok? Muy bien. Este es el segundo ejercicio. Denme 2 segundos. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo estos ejercicios? Realmente no es tanto, ¿no? Como 10 minutos, 15. ¿Qué opinan? ¿Sí les da tiempo en un examen? Pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, profe, sí. Es todo, sin miedo. Ok. No va a estar difícil el examen, la verdad. Se están poniendo atención ahorita ya con eso. Ok, muy bien. Ya tenemos el segundo de los ejercicios. El tercero. Vamos a mi ejercicio de este lado. Aquí está el problema número 5. Sacamos de acá. Ponemos acá. Y pues bueno, vamos a ver qué dice el ejercicio. Este se ve muy complicado, se ve muy difícil, pero realmente no está tan difícil, está muy sencillo. Entonces, les voy a dar unos pequeños trucos acá. Este de aquí es igual, bueno, en ángulo es igual a este, opuesto por el vértice. Bueno, no a este, sino a este. Entonces, ¿por qué les digo eso? Vamos a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio nos dice, determina la reacción E. Si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que está sujeto al piso? Sí tenemos un tensor, pero lo que realmente estamos encontrando o lo que estamos buscando aquí es, primero hay que ver si esta es una estructura isostática o hiperestática. Aquí tenemos, si se dan cuenta, está empotrado. La tensión del cable que ayuda a soportar el volado es de 150, dibuja el diagrama de cuerpo libre. Aquí dice que está empotrado E. ¿Qué habíamos dicho que era algo empotrado? Tiene restricción en Y, tiene restricción en X, y además, ¿qué tiene, chicos? Tiene un momento. Lo voy a dibujar hasta acá abajo. O sea, típicamente el momento lo... Ay, es que no tengo mouse, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. El momento lo pones como una flechita de este estilo y le pones aquí. Tú lo estás proponiendo positivo. Entonces, tienes que encontrar tres cosas aquí. Ecuaciones de equilibrio, estamos hablando de sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. Esas ya las sabemos que son 3 para las dos dimensiones. Ahora, incógnitas. ¿Cuáles son? EY, igual a, bueno, no sabemos cuánto es. EX, no sabemos cuánto es. Y momento en E, no sabemos cuánto es. Sabemos que hay un momento porque está empotrado, pero no sabemos cuánto es. ¿Es isostática o hiperestática la estructura? Pues es ISO, ¿no? También.
Sí, es isostática. Tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Ok? Entonces hacemos lo más sencillo primero. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos que analizar en X, chicos? ¿Qué cosas hay en X? Se dan cuenta, casi todas las fuerzas en X, excepto este vector de aquí. Denme 2 segundos. El vector que ustedes ven de este lado, este de aquí, el de 150, se dan cuenta que tiene un ángulo. No sabemos aún cuánto es el ángulo, pero ese vector lo podemos descomponer. ¿Cómo podemos saber cuál es ese ángulo? Esto es como el examen igual Ceneval o enlace ahí. ¿Qué se les ocurre? ¿Con Pitágoras? Pues no sé si nos sirve Pitágoras, porque Pitágoras nos ayuda a sacar con 2 lados, tener un tercer lado. Más bien usando nuestras identidades trigonométricas que les había enseñado antes, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con esto podemos encontrar un ángulo, que es lo que nos está faltando aquí para descomponer esa fuerza. ¿Cómo podemos saber qué ángulo es? Lo que les decía, este naranja es igual a este naranja que yo les puse acá. ¿Pero de qué nos sirve eso? ¿Se dan cuenta que sí tenemos las distancias de los triángulos, de los lados del triángulo acá? ¿Sí logran ver ese triángulo? Ajá. Lo voy a dibujar un poco mejor para que lo vean. Aquí hay un triángulo. Y sabemos que su cateto, de acuerdo al ángulo que queremos, el cateto adyacente es 4.5 y el cateto opuesto sería la suma de estos dos, ¿no? Serían 6. ¿Correcto? Bueno. Ok, voy a obtener el ángulo del triángulo. Entonces, como tengo el cateto adyacente y cateto opuesto, puedo usar tangente. Entonces, ángulo es igual a tangente inverso de la división de cateto opuesto, o sea, los 6 dividido entre 4. 4.5, que es el otro cateto, el cateto adyacente. Aquí sí necesito a alguien que me ayude porque no tiene tangente. Bueno, no sé, no he visto si tiene tangente. 53.13. ¿Cuánto? 53.13. 33.13, perdón. 53.13, perdón. Perdón, ya está, 53.13 grados. Ya tengo los grados del ángulo. Lo que les había dicho es, encontré este ángulo naranja, pero al ser opuestos por el vértice, este ángulo es igualito. Entonces, ese vector que yo tengo ahí lo puedo descomponer. Tendría de este lado su componente, su componente en Y, en X, perdón, y su componente en Y. ¿Ok? Tenemos esas dos componentes. Las puse ahí porque de ahí salen, pero realmente si se dan cuenta esto es un triángulo. Entonces, ya sabemos nosotros cómo descomponer un ángulo de este estilo, una fuerza de este estilo. Sabemos entonces que la fuerza en X de ese vector, ¿cómo lo obtenemos? Vamos a ponerla de este lado para que no nos estorbe. Sabemos entonces que 150, que es la fuerza por el seno de 53.13, nos debería dar su componente en Y. Y su componente en X debería ser entonces 150 por el coseno de 53.13. Entonces, fuerza en Y, ¿cuánto nos da? No tengo cálculo, entonces en este caso sí ayúdenme, por favor, chicos. Voy, profe, voy. 119.99. ¿119 qué? 99. 119.99, 120 kilonewtons. Y fuerza en X, ¿cuánto nos da? Es 90.00. Está bien, 90, está muy bien. Ok, ya tenemos entonces la única fuerza que teníamos ahí medio rara, que no iba ni en X completamente, ni en Y completamente, ya la descompusimos y ahora sí ya sabemos que en X son 90 y en Y son 120 hacia abajo. Bueno, sí, es hacia abajo, el vector va hacia abajo.
Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X ahora, chicos? Solo tenemos 90. Y yo propuse E de este lado, pero si se dan cuenta, si la fuerza va hacia el lado derecho, ¿qué dice? La lógica, ¿qué nos diría? ¿E también va al lado derecho o va al lado izquierdo? Izquierdo, profe. Sí, ¿no? Para que pueda contrarrestar esa fuerza. Entonces, vamos a proponer desde ahorita 90 positivo menos EX, esto es igual a 0. Entonces, EX, ¿cuánto es? 90 kilonewtons. ¿Ok? Ya tenemos el primero de los análisis. Aquí está, X es igual a 90 kilonewtons. Fácil. Ahora, ¿qué hace falta? Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos menos 20, menos 20, menos 20, menos 20. Tenemos Y positivo, yo lo propuse hacia arriba, y tenemos menos 120 kilonewtons, que fue lo que encontramos de descomponer la fuerza de 150. Y esto es igual a 0. Dejamos Y de este lado y pasamos todo lo demás del otro lado. 120 más 20 por 4, o sea, 80. ¿Cuánto nos da Y? 200, ¿no? Corroboren ahí, por favor. Sí, Sí, profe. Ok, Y entonces nos da 200 kilonewtons, ¿correcto? Bueno, aquí me faltó un menos. Recuerden que lo propusimos hacia el lado izquierdo. Ahora, solo falta entonces encontrar la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, pues no hay más donde hacer el análisis más que en E. Debe dar 0. Entonces aquí es donde viene no lo complicado, sino lo tardado. Respecto al punto que les voy a poner aquí de color naranja, o sea, respecto a este punto de aquí, tenemos que analizar todas las fuerzas que interactúen ahí. O sea, esta de aquí haría un momento respecto a ese punto positivo o negativo. Positivo. Positivo, este igual, positivo, positivo, positivo. Ahora, esta fuerza de aquí, respecto al punto naranja, ¿es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Correcto. ¿Y esta de aquí hace algún esfuerzo? No, no hace esfuerzo. ¿Por qué? Porque pasa exactamente sobre el punto de aplicación. Entonces, si fuera la fuerza de 120, de 90 por la distancia de 0, ¿cuánto nos daría? Nos da 0. O sea, la componente en X de esta fuerza no hace momento respecto a esto, nada más Y. Ok, entonces tenemos que poner 1, 2, 3, 4 positivos, un momento negativo. Vamos a analizarlo entonces. Primero, momento positivo respecto al punto naranja, punto E, sería entonces, sabemos que es positivo. Ahora, fuerza por distancia 20. ¿Por qué distancia tenemos ahí, chicos? 1.8, ¿no? Seguros, es respecto, es de esa fuerza hasta el punto naranja. ¿Por qué 7.2? Porque recuerden que es toda esta distancia. Desde acá 1.8 hasta donde por se aplica 4. la fuerza. ¿Mande? 1.8 por 4. Correcto. Entonces da 7.2. La siguiente fuerza, ¿qué distancia tendría? Es hasta acá. 1.8 por 3. Positivo, habíamos dicho, entonces sería 20 kilonewtons por 1.8 por 3. 5.4. 5.4. Ok, ¿qué más? Otro momento positivo, 20 kilonewtons, pero ahora multiplicado por 3.6. ¿Correcto? Sí. Sí. Más 20 kilonewtons multiplicado por, ahora sí, 1.8. Y dijimos que había un momento negativo, que es la componente en Y de la fuerza de 150. Estamos hablando de 120 kilonewtons multiplicado por, ¿qué distancia? 4.5. Muy bien. Y esto es igual, bueno, recuerden que nosotros, aquí no viene, pero nosotros propusimos un momento. No lo propusimos, sino sabemos que al estar empotrado hay un momento ahí que es el que estamos buscando. Y esto es igual a 0. Yo lo propuse positivo. Entonces vamos a hacer estas multiplicaciones, que es como lo tardado de esto.
Sería entonces, no manches, 3/2, 20 por 7.2. Me da 144 el primero, más 20 por 5.4. 108. Más 20 por 3.6, 72, más 20 por 1.8, 36, menos 120 por 4.5, 540, más momento n es igual a 0. Vamos a despejar momento n y entonces vamos a saber que es 540 menos la suma de todo eso. 144 más 108 más 72 más 36. Me da 360. Entonces, el momento n, denme 2 segundos para ubicar esto mejor. El momento n, ¿cuánto nos da? 180. 180 newtons por metro. Newtons por metro. Entonces, ya encontramos la tercera. 180 newtons por metro. ¿Ok? Entonces, ahí está, chicos. Ya encontramos con la misma fórmula, con los mismos conocimientos, encontramos las tres reacciones. ¿Qué fue lo complicado, entre comillas, de este análisis? Que esta fuerza tenía cierto ángulo. Tenían que encontrar el ángulo y descomponer la fuerza. Ya sabemos hacer eso, solamente que necesito que lo tengan muy presente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa era el truco? Que aquí solamente hay un apoyo y estaba empotrado. Entonces hay que proponer X e Y resulta que como está empotrado, recordemos que un elemento empotrado también genera un momento. Tenemos que encontrarlo. Entonces, esas eran las particularidades de este análisis. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una rápida, profe. Ajá. Ese 120 que se multiplica por el 4.5, ¿de dónde lo habíamos sacado? El 120, recuerda que en la ecuación de momento estamos considerando todas estas fuerzas multiplicadas por la distancia. Entonces, las primeras 4, si te das cuenta, estas de aquí son las del lado izquierdo, ¿no? ¿Qué otra fuerza está interactuando con el punto de apoyo? E. Estamos hablando de esta fuerza de acá. ¿Cuánto vale esa fuerza? Recuerda, El 150, ¿no? no, 150 valía la fuerza azul, Ah, pero sí. viene con o sea, viene con algún ángulo de aplicación. No podemos utilizarla así. Tenemos que, este, tenemos que descomponerla y la componente en Y fue lo que hicimos de este lado. Todo lo que pusimos acá. Encontramos el ángulo y aquí sacamos que fuerza en Y es igual a 150 por seno de 53 y cacho. Aquí nos dio los 120. Va, gracias, profe. Listo, pues. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Chicos. No, profe, todo bien. Profe, todo bien. No, profe. Muy bien, pues bueno, ya nada más entonces, ¿algún tema en particular que quieran repasar de nuevo para el examen? Quiero hacer un último ejercicio de losa, porque creo que lo vimos muy rápido y sí voy a poner un ejercicio de eso. Es simplemente analizar la losa. En este caso, vamos a hacerlo como si yo se los pusiera aquí. Sabemos entonces que carga muerta, o sea, vamos a poner que son 450 kilogramos por metro cuadrado. Y carga viva, estamos suponiendo, esperen. Supongo que los voy,
qué estrés con esto. Ok, ya. Carga viva, vamos a considerar que son 190 kilogramos por metro cuadrado. Y carga accidental, vamos a considerar que estamos hablando de 220 kilogramos por metro cuadrado. Les tengo que dar algo así yo. En este caso, para diseño por seguridad, ¿qué es lo que yo quiero? Combinación de cargas. Vamos a poner que la combinación de cargas va a ser la siguiente. 1.4 de carga muerta más 1.4 de carga viva, más 1.2 de carga accidental. Ya sabemos qué tenemos que hacer con esto, ¿verdad? Ya todos lo hemos hecho. Bueno, ya hicimos ejemplos de esto antes, entonces, combinaciones de carga, o bueno, carga total, estamos hablando entonces de 1.4 multiplicado por 450, que es la carga muerta, más 1.4 multiplicado por los 190, más 1.2 multiplicado por 220. ¿Cuál es la carga total? Estamos hablando entonces 1.4 por 450. Creo que es 1160, profe. ¿Ya todo? Ajá. 1160 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a irnos con tu dato. Entonces, lo que yo quiero analizar es lo siguiente. Hay una losa de este estilo. Profe, una duda. Ujú. Los coeficientes de 1.4 y todo eso, o sea, ¿esos no los tenemos que aprender o vienen en el problema? Yo se los voy a dar. Ok, va. Gracias. Correcto, está bien. Ok, tenemos esta losa y lo que yo quiero analizar para este ejercicio sería la trave que tenemos aquí, la trave de color rojo. Ok, entonces vamos a ponerle unidades. Esto de aquí va a medir 6 metros. Esto de acá va a medir 7 metros. Y esto de acá va a medir 3 metros. Ok, aquí están las medidas de la losa, de las dos losas. Quiero saber, en este caso, lo que les voy a preguntar es cuánto carga de las columnas que están soportando esa trave. Aquí hay una columna y aquí hay otra columna. ¿Cuánto carga cada columna? O sea, me van a tener que entregar cuánto carga cada una. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizamos esto? Recordamos la relación que habíamos visto del lado largo entre el lado corto. Entonces, de acuerdo a esto, si es igual a 2, perdón, mayor a 2, ¿qué se tenía que hacer? Por ejemplo, si era 7 entre 3 para analizar esta losa de acá. 7 entre 3, lado largo entre lado corto, ¿cuánto nos da? 2.33. ¿Qué significa esto entonces, chicos? Si era mayor a 2, ¿qué significaba? Que solo funcionaba en una dirección. O sea que podían ustedes dividir la losa a la mitad. Perdón que no esté a la mitad. Ok, ahí suponemos que ya está a la mitad. ¿Por qué? Porque solo trabaja en el lado largo. Quiere decir que el lado corto casi no trabaja. ¿Correcto? Entonces, si era mayor a 2, trabaja así. Ya lo dividimos en dos lados y ahorita sacamos el área tributaria. Ahora el otro, ¿cómo lo podemos dividir? Sería lado largo, 7 entre 6. ¿Cuánto nos da? 1.16. 1.16. Quiere decir que es menos a 2. Tenemos que dibujar líneas a 45 grados desde las esquinas. Entonces, de este lado, más o menos por ahí, donde toquen. Digo, esto ya es más gráfico, pero ustedes deberían poder como
hacerlo igual y mejor o así. No necesito que venga el diagrama perfecto, solo que ustedes entiendan de qué lado va el trapecio y de qué lado va los triángulos. ¿Se dan cuenta? Cierra ahí, así tentativamente, entonces tenemos que cerrar acá. Ahora, de estas áreas, ¿cuáles son las que nos interesan realmente? Nos interesa esta área de aquí y nos interesa esta área de acá. ¿Por qué? Es lo que está cargando. Exacto, son los que están aportando peso a la viga. Entonces, vamos a analizar primero las áreas. Área tributaria, vamos a ponerle aquí, área tributaria 1. Y de este lado vamos a ponerle área tributaria 2. ¿Correcto? Tenemos que encontrar esas áreas primero. Entonces, ¿cómo encontramos, por ejemplo, el área tributaria 2, que está más fácil? ¿Cómo la encontramos? Es base por altura, ¿no? Base, ¿cuál sería, chicos? 1.5 por 7. Realmente no importa cuál sea base o altura, pero pues el chiste es que entiendan que es esta multiplicación. ¿Cuánto nos da de área tributaria entonces? Espera. 10.5. 10.5 metros cuadrados, ¿ok? Ahora, área tributaria 2, perdón, 1. Área tributaria 1, ¿cómo la encontramos? Primero hay que saber qué medidas tiene el trapecio, ¿no? Tenemos que entender lo que habíamos dicho. Si es un ángulo a 45 grados, quiere decir que a la mitad del triángulo, donde está la altura, es lo mismo que avanzó hasta acá. Entonces, si aquí son 6 metros, a la altura, ¿cuánto es? 3. 3 metros. Quiere decir que ya encontramos la altura del trapecio. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Entonces, la altura del trapecio son 3 metros. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la base menor, que es lo otro que ocupamos? Si de acá para acá son 3 y de acá para acá al punto medio son 3, ¿qué pasa si yo roto esto? Hasta acá y esto también. Hasta... Bueno, no lo puedo rotar. Un metro. Es un metro, ¿no? Sabemos que lo que queda de área de base menor, o sea, este pedacito que queda aquí en medio, si nosotros lo pusiéramos acá y esto lo pusiéramos acá, sabemos que lo que queda de base menor sería, entonces, si esto es 3 y esto es 3, son 6. Esto de aquí en medio, entonces sería 1. ¿Correcto? Entonces, ya que lo encontramos, vamos a hacer la fórmula, que sería base mayor más base menor por altura y todo esto dividido entre 2. Vamos a sustituir estos datos y entonces tenemos que sería base mayor, o sea, los 7 metros, más base menor, o sea, 1 metro por altura. Estamos hablando que es 3 metros de altura y todo eso dividido entre 2. Área tributaria 1, ¿cuánto nos daría? Sería 8 por 3, 24 entre 2, 12 metros cuadrados. ¿Correcto? Simón. Ok. Ahora, ¿cómo podemos hacer el análisis ya de la viga? Vamos a dibujar tantito la viga. Sabíamos que si de un lado nosotros la ponemos como... Si no los menciona el ejercicio, ustedes lo proponen así para que sea isostática la viga. Ok, déjenme la dibujo tantillo. Tenemos una viga de este tamaño, de 7 metros, aprox. Y tenemos esos apoyos. Vamos a poner un rombo como el pin. Ok. Para este ejemplo, el rombo, vamos a usarlo como pin y roller va a ser el otro. Ok. Muy bien. Sabemos que mide 7 metros y sabemos que van a llegarle 2 cargas. Una carga distribuida va a ser la carga de lo que aporta la losa del lado derecho. Y esta va a ir hacia abajo así, distribuida a lo largo de toda la viga, ¿no? Ya lo separé tantito más, pero pues se entiende que va en toda la viga. ¿Cómo llegamos a esa carga, chicos? ¿Recuerdan? Esa carga se sacaba de la siguiente manera. Dejamos de lado el área tributaria 1 ahorita
Y vamos a poner entonces ahora carga distribuida. Podemos ponerla así o carga, le pongo así carga 1. Es igual entonces a lo que habíamos dicho era que era carga total multiplicada por área tributaria y todo eso dividido entre la longitud de ¿qué? Longitud de la viga. Entonces la carga 1, estamos hablando entonces sería carga total, lo que habíamos agarrado allá arriba, 1160, por el área tributaria 1, o sea, perdón, 2, en este caso, perdón, le voy a cambiar. 2. Área tributaria 2, estamos hablando de 10.5 metros y todo eso entre 7. ¿Cuánto nos da la carga 2, chicos? 1160 por 10.5 y todo eso dividido entre 7. Me da 1740 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo sacamos la otra carga? Recuerden que no solo es esa carga, sino también tenemos una carga que aporta el área tributaria 1. Igual viene de esta manera y tendríamos que sumar las dos cargas para encontrar la carga que está cargando la viga en total, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí lo recuerdan? Todas vienen así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el análisis de la carga 1. Carga 1 es igual, entonces, lo mismo. Carga total, 1160, multiplicada por el área tributaria, 12 metros, dividido entre la longitud de la viga, 7. Carga 1, entonces, sería 1988.57 57 kilogramos por metro. metro Aquí la cuadrado. regué, es kilogramos por metro. Recordemos que viene así. Aquí la regué. Recuerden que, si se dan cuenta, esto es kilogramos por metro cuadrado. Nada más para que veamos las unidades de cómo se multiplican. Van kilogramos por metro cuadrado multiplicado por metro cuadrado. Aquí se van metro cuadrado con metro cuadrado y ya nada más entonces queda dividir kilogramos entre ¿cuánto? La longitud está en metros, ¿no? Metro. Sí. Entonces queda, estos dos se van y queda kilogramo por metro. ¿Ok? Es importante que sepamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para analizar ya la trave? Sabemos que le llegan cargas de este estilo. El tablero de la derecha aporta 1740 por metro lineal y el tablero de la izquierda 1988. Entonces, ahora carga total por la viga sería los 1740 más 1988.57. Estamos hablando de que a la trave le llegan 3.728.57 kilogramos por cada metro. Ahora, si ya analizamos esto, la lógica que nos dice cuánto está cargando la columna 1. Columna 1, ¿cuánto está cargando? Pues en este caso, si lo analizáramos como lo hemos estado haciendo arriba, recordamos que podemos agarrar y para pasar todas estas cargas que son cargas distribuidas, para pasarla a una sola carga puntual, se multiplica. Sería entonces, carga total, sería 3.728.57 por la distancia, 7. Entonces, la carga total ya puntual, en lugar de que sean tantas flechitas, una sola carga de toda la representación de todo esto, se pondría justo en medio, porque así es, ahí va el centroide. ¿Y a cuánto equivaldría? A esto que estamos sacando acá. 3.728.57 por 7. 26.099.99. 26.099.99. Vamos a ponerle 26.100 kilogramos. ¿Ok? Kilogramos. ¿Por qué? Porque aquí teníamos kilogramo por metro. Por metro se va el metro y nada más queda kilogramo. Entonces, si sabemos que va justo a la mitad, ¿cuánto carga cada columna? La mitad, ¿no? La mitad. Bueno. Okay. Entonces quedaría que en 13.050 kilogramos. O lo que es lo mismo, 13.05 toneladas. Lo mismo del otro lado. ¿Ok? Esto es lo que yo necesito que entreguen. Va a ser opción múltiple. Entonces, lo que voy a necesitar que me entreguen va a ser
O sea, yo les voy a poner ahí de qué opciones y les voy a poner esto último. Columna 1, tanto. Columna 2, tanto. Entonces ya desde ahí van a poder ustedes ver si llegaron al resultado o no. Recuerden redondear a 2 decimales. Pero hasta aquí, chicos, de este tema, ¿tienen alguna otra duda? No, profe. Denme 2 segundos. Ahí está. Profe, ¿hay algún caso en el que no se vaya como a la mitad, o sea, la carga total? O sea, que se El tenga que caso hacer como un sería cálculo diferente. que no abarque toda la viga. O sea, que tal vez esta losa de aquí caiga antes. O sea, me refiero a... Si lo puedo hacer. Que quede aquí. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque esta carga distribuida quedaría... Tendrías 2 flechas, podría decirse. Ahí tendrías que analizar la viga de esta manera. Una, la flecha, digamos que verde, lo que representa lo verde, sí caería a la mitad porque abarca toda la viga. Entonces tendrías una flecha, una componente total en medio. Pero ¿qué pasaría con el vector de tu tablero azul? Quedaría a la mitad de esta distancia. Quiere decir que si la viga mide 3 metros, perdón, 7 metros, y esta nada más está hasta la mitad, ¿en dónde quedaría aquí? La flecha azul quedaría de tu lado derecho y quedaría a la mitad, pero de esta distancia. O sea, si es 3.5, ¿cuánto sería? ¿A qué distancia quedaría? A 1.75, quedaría, digamos que de esta forma. Y la distancia de aquí a este apoyo sería 1.75. Si te das cuenta, ya no quedaría a la mitad. Quedaría a la mitad de su propio tablero, pero a la mitad de la viga ya no. No les voy a poner un caso así, o sea, realmente van a tener que analizar algo como lo que están viendo acá. Ok, va. Muy bien, chicos. ¿Qué otra duda podrían llegar a tener de esto? Un poco más. Muy bien. Bueno, yo tengo una duda, profe. Ajá. Las fórmulas, por decirlo de alguna manera, ¿van a venir o no la tenemos que aprender? ¿Qué fórmulas? Por ejemplo, el de, no sé, las que usamos para conseguir las cargas o todo lo demás, por decir. Pues yo les voy a dar, por ejemplo, esto de aquí, las combinaciones de carga, o sea, el 1.4, el 1.6, eso se los voy a poner yo. Lo que ustedes tienen que aprender, si te refieres a eso, sería tal vez, pues, el área de un rectángulo, el área de un trapecio. Y tal vez esta que no es una fórmula, pero si lo quieres ver como fórmula, pues también puedes llevarla anotada, no tengo tema con eso, pero es simplemente saber cómo pasar, ya que tienes tu área tributaria, ya que tienes tu carga total, ya tienes tu carga total y ya tienes tu área tributaria, saber qué hacer con eso, que es multiplicarlas y dividir entre la longitud de qué, la longitud de tu viga. No es una fórmula, es una forma es el procedimiento, pero pues si lo quieres ver como fórmula, pues también esta fórmula podrías llevártelo. Que es carga total, o sea, lo que encontraste por metro cuadrado, multiplicado por el área tributaria de lo que estás analizando y dividido entre la longitud de la trave. ¿Ok? Va, profe. Lo Gracias. que sí les sugiero que lo tengan ahí a la mano es lo de seno, coseno, tangente, teorema de Pitágoras, que pues bueno, no sé si sean fórmulas, pero pueden llevarlo ahí. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, yo propongo una rápida. ¿El examen va a ser solo de ejercicios o también van a venir conceptos teóricos? Van a venir cosas teóricas. Les voy a poner como 5 preguntas de teoría. Casi siempre son así, pero las voy a hacer ahorita. O sea, no las mismas, pero más o menos del estilo que les puedo llegar a hacer. Lo más importante en la seguridad, ¿cuál es? En la Perdón, lo más importante en la obra, ¿qué construcción, sería? la seguridad. Correcto, ya tienen una buena. Si les dijera, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Falso o verdadero. El diseño por servicio incrementa las cargas y reduce las resistencias. ¿Verdadero o falso? Falso.
Falso. ¿Le atinaste o sí le sabes por qué? No, no, la atiné. Muy bien. Pues recuerden, hay dos tipos de diseño. Por seguridad, cuando exageran las cargas y reducen resistencias, y por servicio, que las cargas están tal cual. ¿Ok? ¿Cuánto es el tiempo máximo que una olla de concreto puede estar en camino antes de que puedas rechazarla sin que tenga algún aditivo? 45, ¿no? Minutos. No, 90 minutos, 1 hora y media. Es lo más que puedes estar esperando una olla de concreto. ¿Cuál es el peso de una varilla de número 4 por metro lineal? Es el número de la varilla al cuadrado y todo eso dividido entre 16. Entonces, si es del número 4, sería 4 al cuadrado dividido entre 16. O sea, 1 kilogramo por cada metro. ¿Dividido entre qué, profe? O sea, ¿cuál es la...? 16. Sí, pero ¿qué es 16? Es la razón, es la fórmula, es el... No O hay... sea, sí, sí. Es una constante, podría decirse. O sea, pero lo que voy es como la fórmula, ¿cuál es? O sea, el número de la varilla, ¿entre qué? Número de la varilla al cuadrado entre 16. Ah, siempre es 16. Sí, es Ok, una ok. constante. Va. Gracias, profe. Sí. A ver, ¿qué otra cosa les puedo poner? Una estructura isostática es aquella que tiene más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. ¿Verdadero o falso? Falso. Esa es una estructura hiperestática, correcto. ¿Qué otra cosa les puedo poner? Pues repasen las presentaciones que ya les cargué. Realmente no... ¿saben qué? Sí les voy a poner 1 o 2 de suma de vectores. Me refiero a esto. El vector A es igual a 3i menos 6j. Y el vector B es igual a 4i más 4j. ¿Cuánto es A menos B? ¿Recuerdan eso? Entonces tenían que A es normal, menos B, ¿qué sería? Entonces sería menos 4, queda como menos 4, menos 4i, menos 4j. Entonces, ya se suman A y B, sería, bueno, A menos B, entonces, ¿qué nos daría? Sería 3i menos 4i, y el otro lado sería menos 6j menos 4j. Bueno, más menos 6j menos 4j. Entonces, A menos B nos daría menos I menos 10j. ¿Ok? ¿Recuerdan esto? Simplemente es cambiar el signo de unos números. Yes. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría venir? Les voy a poner un ejercicio de suma de vectores. Está muy sencillo. Recuerdan lo que realmente era algo muy, muy práctico. Déjenme lo pongo. Les pongo un plano cartesiano. Por alguna razón, ya le inventaré si es alguien jalando un burro o algo así. Tienes un vector hacia acá, tienes un vector hacia acá y tienes un vector hacia acá. ¿Ok? Les voy a dar los ángulos. De acá para acá, de acá para acá y de acá para acá. Y ya teniendo los ángulos, tienen que descomponer las fuerzas. Suman fuerzas en X, les va a dar algo. Suman fuerzas en Y, les va a dar algo. Y entonces ahora sacan una suma. Lo que les voy a pedir es cuál es la resultante de las fuerzas de eso. Entonces van a tener un número, no sé, 100 en X y 200 en Y. Entonces, bueno, 100 en X y 200 en Y. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar la resultante y encontrar en la dirección. ¿Y cómo hacíamos eso? Ya que teníamos esto con tangente de un ángulo es igual entonces a cateto opuesto y cateto adyacente. Ya ustedes tendrían que sumar, o sea, tendrían que ver si la sumatoria de esto les dio 100 en X y les dio 200 en Y,
ya les va a dar este triángulo. ¿Cómo encontrarían ustedes o sea, lo que ustedes estarían buscando sería el vector resultante, o sea, esto? Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Y entonces tendrían que encontrar ese ángulo. ¿Cómo lo encontrarían? Cateto tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tienen que el cateto opuesto sería entonces tangente a la menos 1 de cateto opuesto, o sea, la F y la fuerza en Y sobre el cateto adyacente, 100. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de, pues, 2. ¿Correcto? Y ya, les da el ángulo. Y ahora la fuerza, ¿cómo la obtienen? Pues si ya tienen dos lados de un triángulo, con hipotenusa pueden sacarlo, con teorema de Pitágoras pueden sacar el último lado del triángulo y esa sería la resultante. ¿Ok? Practiquen los ejercicios que hicimos en clase. Para sacar bueno, el ángulo siempre se usa tangente, ¿verdad? Pues no siempre, si tú agarras y sacas primero tu resultante, o sea, si ya tienes también la hipotenusa, puedes usar el que quieras. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tendrías hipotenusa, ¿no? O coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tendrías los tres lados. Si quieres primero sacar tu resultante con teorema de Pitágoras, ya tienes los tres datos. Cateto adyacente, cateto opuesto y hipotenusa. Ya podrías usar el que tú quisieras. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Algo más? Profe, el examen es de hoy en 8, ¿verdad? Es el miércoles, sí. Pero el lunes voy a ver si Jorge me da chance de entrar con ustedes para dar una pequeña repasada a lo que les voy a pedir del reto. ¿Sí? Sí. Lo del reto está muy sencillo. O sea, realmente ahorita no los quiero agobiar con eso, pero digamos que ustedes tienen, no tengo una foto ahorita de una tensoestructura, la verdad, pero vamos a suponer que hay una tensoestructura de este estilo, la voy a tratar de dibujar. Hay una tensoestructura de este estilo, llega la tela para acá, se va para allá, y aquí también. O sea, ustedes tienen que tomar la foto. Ah, ¿saben qué? No abrí el espacio para la tarea. Esa tarea se la tenemos que trabajar. Se las voy a poner hoy y también la tienen que entregar el próximo miércoles. ¿Ok? La de la fotografía que tienen que tomar y hacer el análisis del sitio. ¿Va? La verdad me chocaba cuando el profe se acordaba de que dejó tarea, pero en esta ocasión sí tengo que ponerlo. Digamos que estos son los mástiles y ustedes tienen aquí un tensor que va una argolla y una argolla de este lado. Y aquí también hay una argolla. Digamos que aquí está la pequeña argolla. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tomar una foto a su tensoestructura y elegir tres nodos. En este caso aquí están los tres nodos. Yo les voy a poner acá, este sería el nodo 1, pongo mi plano cartesiano muy sencillo, nodo 2 y nodo 3. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo hago es poner mis vectores. No voy a tener fuerzas aquí, entonces sería, la tela está jalando hacia acá, entonces este sería fuerza, voy a ponerle que es fuerza 1. Fuerza 2, el cable está jalando hacia acá. Y por último, fuerza 3, digamos que este poste, en lugar de estar jalando hacia abajo, en lugar de estar jalando hacia abajo, recuerden que ese es el poste, entonces está empujando hacia arriba. Ya tengo las tres fuerzas, igual aquí. Tengo una fuerza que está jalando la tela hacia arriba y la argolla está jalando hacia abajo. Entonces no hay tanto tema aquí. Y lo mismo, el poste está jalando, bueno, empujando hacia arriba, la tela está jalando hacia acá y el poste está jalando hacia abajo. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, así con la fotografía, estimar estos ángulos. Les digo, les explicaré bien el día lunes que yo los pueda ver ahí en la escuela. Y lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, de este lado en su nodo 1, fuerza 1, tienen que descomponerla con ese ángulo. Entonces sería fuerza 1x, sería igual entonces a fuerza 1 multiplicado por si estamos hablando de x, por el coseno del ángulo que yo tenga ahí. Fuerza 1 en y, estamos hablando de la fuerza 1 multiplicado por el seno del ángulo de alfa. Y así hacen todas, ¿ok? De ese nodo. Nada más suman x con x, y con y, y todo es igual a 0.
Nada más les estoy dando un adelanto de lo que vamos a ver el lunes. El lunes lo voy a explicar con calma. Y sí me gustaría que si alguien ya tiene un avance en su estructura para ese momento, lo pudiéramos hacer en campo, bueno, ahí en sitio, para que todos entendieran perfectamente, porque pues mi dibujo la verdad no se ve tan bien. Entonces, el lunes explico con más calma eso, pero por lo pronto quería dar este repaso y vamos a terminar la clase en este momento para que ustedes puedan seguir avanzando con su reto. ¿Ok? Listo, chicos. Pues bueno, si alguien tiene alguna otra duda, sigo al pendiente y ya me avisan. Sale, profe, gracias. Ah, profe, Ok, gracias. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.